Buenas noches, mi nombre es Marina Salamanca, estudiante de Administración de Empresas y en este momento les voy a explicar cómo desarrollé el ejercicio 1 correspondiente al curso de Lógica Matemática. Entonces, inicialmente el ejercicio nos indicaba en estos momentos, nos dan un ejercicio expresado en lenguaje simbólico, ¿sí? Y unas premisas. Entonces, a partir de esa expresión del lenguaje simbólico y esas premisas, debíamos realizar inicialmente una proposición compuesta. Entonces, en este caso, para no leer toda la proposición como me quedó, resalté las palabras que reemplazan las conexiones, en este caso, que es la flecha, que es entonces, este símbolo que quiere decir y, este símbolo que es como una V que quiere decir O, la negación de R, la negación de Q y la negación de P. Entonces me queda de la siguiente manera. Entonces, como les digo, en esos momentos pues resalté las palabras en color verde y son las que reemplazan las conexiones. Y en este caso pues quedaría de esta manera la premisa compuesta. Luego de realizar la proposición compuesta, perdón, nos solicitaba realizar una tabla de verdad. Entonces, las tablas de verdad, inicialmente tenemos unas bases, unas tablas que son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Estas son importantes y las tuve en cuenta. ¿Qué hice? Tomé el ejercicio. Tomé todo el ejercicio, la proposición expresada en lenguaje simbólico, la hice la tabla en un Excel, entonces tuve en cuenta cuántas variables se están manejando, entonces en este caso se están manejando tres variables y también se tuvo en cuenta la negación de cada una, en este caso que sería P, una columna para Q, negación de Q, una columna para negación de R. Para saber cuántas letras nos corresponde hacia abajo de las columnas. Entonces, según la fórmula y la explicación que nos indicaban para realizar este ejercicio, hay una fórmula que dice que en este caso se tiene en cuenta la cantidad de variables. En sí estamos manejando tres variables. Entonces, en este caso, se eleva 2 a la 3, que en este caso nos daría 2 a la 8, 2 a la 3, que nos daría 8. Entonces, en ese caso serían 8 filas hacia abajo. Y las distribuimos primeramente entonces con P, Q, R y después empezamos también distribuimos toda la fórmula como tal. Entonces la primera parte es diligenciar P, Q y R. Entonces para ello inicialmente entonces vamos a registrar 4 verdades y 4 falsedades en la primera columna para P. Luego seguimos como la secuencia para Q, entonces ya serían, iniciamos con 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para R hacemos la combinación de verdadero, falso, así hasta el final. Luego, para negar Q, para negar P, para negar Q y R, lo que hice fue hacer todo lo contrario. Entonces, si P tenemos 4 verdades, en este caso negación P, vamos a iniciar con 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Y la combinación de negación R sería en ese caso entonces una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Para la negación de R. Entonces, ya luego de haber obtenido esta tablita de esta primera parte inicial, entonces vamos a ir con el resto de la fórmula. Entonces, el resto de la fórmula, entonces la primera parte es P, entonces Q. Entonces, de aquí en adelante es donde utilicé las tablas, las que yo indicaba que pues para mí son como una base o fueron como una base. Y en este caso, entonces, esa tabla se llama la condicional.
Entonces ahí yo revisé. Entonces en ese caso me dice, voy a utilizar P, entonces Q. Entonces P en este caso tenemos que es verdadera y en este caso tenemos P, entonces Q. Entonces voy a iniciar por la primera, que es P. Entonces acá me fui a la tabla y revisé P, entonces Q. Entonces me dice que si verdadero con verdadero es verdadero, pues entonces la primera me va a dar verdadero. Entonces para esa primera columna utilice la tabla como base, la condicional, porque es el símbolo que me está solicitando. Para la segunda columna utilicé la conexión O. En este caso, esa tabla base, que para mí fue la base, esa tabla se llama la disyunción. Entonces, ahí lo mismo hice con esa, entonces utilicé la tabla de la disyunción. Y la tercera columna utilicé una tabla que se llama conjunción. Y de ahí, pues entonces saqué esos valores. Entonces, ya para, digamos, combinar P o R y negación R y negación Q. Entonces, como ya tenemos acá las dos, tenemos negación, la primera columna tenemos negación R y tenemos negación Q, entonces solamente vamos a dirigirnos y nos vamos a guiar de igual manera en este caso por la tabla que se llama la disyunción. Entonces me voy a la disyunción y combino en este caso entonces negación R, negación Q. Y luego ya para combinar P o R y negación R y R, entonces ya utilizo este resultado, que acá lo tenemos. Entonces acá tenemos el resultado de P y R y lo tomo entonces con la negación de R y Q, estas dos de acá. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta pues las tablas, como yo digo, de base, según el símbolo que nos exprese como tal la expresión simbólica. Entonces, de esa manera elaboré la tabla. Luego nos pedía que debíamos realizar la comprobación y en este caso en un simulador. Entonces el simulador pues me indica que fue una tautología, nos decía que debíamos decir si era tautología, contradicción o contingencia. En mi caso me dio una tautología ya que todas me dio verdadero y la contradicción es cuando el resultado da siempre falso, la contingencia es cuando los resultados son verdaderos y son falsos. Entonces espero haberme hecho entender cómo realicé el primer ejercicio. Muchas gracias.